afectado por la pandemia que el mundo, a través de la Organización Mundial de la Salud, consideró como la más aterradora en la historia, tal vez por tener más medios instantáneos, masivos y casi de cobertura total de información, porque como se sabe, hubo pandemias en Europa, como la peste negra, que mató una tercera parte de la población de Europa, el centro de información por excelencia en aquellos tiempos, en el medioevo, en los 1537, 1540, 45. Por lo que se dice incluso que en aquellos tiempos del medioevo fue la cerveza, al iniciar los monjes, la añadidura de lúpulo, de la flor del lúpulo, que empezó a esterilizar la cerveza, porque la cerveza es un fermentado de un colado de cebada, de granos, de cereales, que se desestabiliza, que es atacado por sus propios gérmenes y se daña a los 15 días, a los 20 días, pero por eso es que a la cerveza se le agrega tanta flor de lúpulo, y es la flor del lúpulo la que le da a la cerveza ese ligero amargor, además estabiliza más sus espumas, y en fin, y gracias a la cerveza, la gente, sabiendo que sus aguas estaban contaminadas por virus y por bacterias, la gente que podía en el medioevo salvó su vida tomando cerveza en vez de agua, porque aquellos tiempos estuvieron tan plagados de enfermedades, de pandemias, de endemias, de tantos ataques a la salud, que es dudoso de que la COVID-19 haya sido la pandemia. Ha sido la que más ha aterrado al mundo, cuando más gente hay en el mundo, 7.800 millones, y más medios de comunicación para hacerlo saber a todos los rincones, pero nos permitimos dudar que haya sido la más aterradora, cuando apenas diezmó, tal vez, un porcentaje muy reducido, aunque una sola muerte es para lamentarla. De todas formas, aquella pandemia que asoló al mundo, el pueblo dominicano tuvo la gallardía, tuvo la valentía, el interés de ir a votar en medio de esa incertidumbre por esa pandemia en nuestras diásporas, con la incertidumbre de si se iba a votar o no. En Estados Unidos, el congresista Espaillat ayudó mucho, y otros también, y el liderazgo de los partidos más honestos, el liderazgo del PRM ayudó mucho e hizo que se pudiera votar, haciendo esfuerzos esos dirigentes de manera impresionante. ¿Por qué votó y echó del poder básicamente el pueblo dominicano? La mayoría, ese 50% que votó, y que votó en contra del PLD en un 52%, y que por el PLD votó un 37 y tanto. ¿Por qué? Votó básicamente para echar del poder la corrupción, porque un año antes de las elecciones, el pueblo dominicano empezó a demostrar en las encuestas que, a pesar de la angustia de su pobreza, de su desempleo, del alto costo de la vida, del terrorismo callejero, llamémosle así, a la alta criminalidad, el pueblo dominicano como que olvidó su propia pobreza para elevarse en dignidad y exigir el rechazo a la corrupción y a la impunidad, harto de corrupción y de impunidad. Y ese pueblo llevó un nuevo gobierno, un nuevo presidente que no tenía experiencia de poder y poco tiempo aparentemente en la política. Y bueno,
ha querido caminar esta nueva ruta, ha querido producir una inflexión histórica. Por eso es tan importante que la bandera de la lucha contra la corrupción no caiga, porque si cae, si el gobierno la deja caer, estaría contraviniendo la razón de su existencia. El pueblo lo eligió porque lo entendía distinto para que persiguiera la corrupción. Es por eso que, por otra parte, resulta contraproducente la insistencia de querer independizar totalmente el Ministerio Público cuando el mandato directo que tiene hoy del pueblo en las elecciones y de la Constitución es de formular la política anticrimen y ejecutarla, olvidándose de ninguna otra cosa. Es que su mandato es perseguir la corrupción. No lo eligieron para que eligiera un ministerio independiente, no lo eligieron para eso. Lo eligieron para que persiga la corrupción y tiene que perseguirlo. Y si no lo hace, en medio de la incertidumbre por el alto costo de la vida, la metida de pata suprema, sobre todo esta con la electricidad, los amagos de corrupción, si no lo hacen, no tienen nada que buscar en las elecciones, y eso es lo lamentable, que los que deberían y son candidatos por sospecha a estar sentado en el banquillo de los acusados, entonces pudieran ser candidatos. Haga usted, dígame usted, ¿qué sería esto? Por flojera, porque lo que se debe hacer es hacer todo lo posible, haber terminado todas estas auditorías. ¿Cómo es posible que a estas alturas no haya una auditoría de Punta Catalina? Pero ¿cómo es posible eso? Pero ¿cómo es posible si el propio presidente andaba con un vídeo y andaba con una acusación diciendo, el propio presidente, que ahí había más de $1,000 millones de sobrecosto, de sobrevaloración? ¿Y cómo es que ahora se olvidó de eso? ¿Pero dónde él va a meter la cara? ¿Pero cómo es posible esto? ¿Pero cómo es posible? Entonces, sabiendo que esos 5 gobiernos del PLD fueron los que hartaron al país, le da un trato a estos líderes como si fueran gente sana, cuando hasta que no pasen por el sedazo de la sospecha y salgan libres, son potenciales reos. Pero es que es así. Y entonces no paraba ni para a Hipólito de que esté celebrando reuniones o para banquete de comida con los mismos sospechosos. Hoy no se están olvidando de a qué fueron ahí, por qué fue que el pueblo los eligió. No los eligió porque era líder el presidente Abinader, porque yo era el encargado de la estrategia dentro del comando y era el presidente de todas las candidaturas municipales y de todas las candidaturas senador y a diputado. Fuimos nosotros que le entregamos el más mínimo centavo por mandato del propio presidente a todos esos candidatos, 598, 96 millones de pesos. Fuimos nosotros, y cuando salíamos a vender a nuestro candidato, no le decían Tayota y muchísimas cosas. Y tuvimos que hacer un esfuerzo enorme para salir electo. Entonces, no fue por líder. No fue que lo eligieron el nuevo líder. No, porque no había otro. Pero lo eligieron para que persiguiera la corrupción, y aquí no se está haciendo lo suficiente. Porque esa ley de extinción de dominio fue, a mi juicio, uno de los grandes fracasos de este proceso. ¿Cuál? Se llegó a un consenso. ¿Y qué significa haberla aprobado por ese consenso? Que hasta que no perdieron todo el miedo
los mismos representantes de todas esas administraciones corruptas que saquearon este país, hasta que ellos no se sintieron libres de miedo de que van a ser perseguidos, no votaron por ellos, porque eso es lo que significa ese consenso. El consenso es que aprobamos una ley de extinción de dominio de la que los posibles corruptos o acusables no tienen ningún temor, porque la ajustaron a sus demandas para votar entonces por consenso, por la ley. Entonces, por eso hoy hemos escogido el análisis de esta ley. Y usted sabe las riquezas en este país que no tienen acta de nacimiento, que nadie sabe cómo las concibieron. Cuántos incestos hubo ahí y tantas otras cosas. Y todo tan campante. Se abrió Coral. Están los miles de millones de robo que apesta. Se abrió Caracol también. Se abrió Antipulpo, lo mismo. Y se abrió entonces Medusa por igual. Ya hay suficiente prueba de que esos 5 gobiernos y los otros que pudiéramos ir hacia atrás, no hay ningún problema en llegar al infinito. Cualquiera. Porque está demostrado que cuando los pueblos toman la ruta del crecimiento económico, si no hay una moralización y una elevación del nivel ético, los procesos de crecimiento no pasan de ahí, nunca llegan a procesos de desarrollo y tarde o temprano la sociedad revienta y hay de lo que llaman rebeldía, revueltas, revoluciones que hacen en pedazos la situación. Eso pasó en Cuba. Cuba era una de las, tal vez la nación de América Latina, la más avanzada para 1959. No tal vez en la misma dimensión, pero ese gran desarrollo turístico que hay aquí, ese era el que había en Cuba. Cuba tenía como 35 ingenios azucareros con un nivel de producción de 5 o 6 millones de toneladas de azúcar. Tanto que la Revolución Cubana planteó la meta de llegar a los 7 millones de toneladas de azúcar, no de caña, de azúcar, para producir una tonelada de azúcar con una pureza promedio en la caña de 11 o de 12.8 de glucosa y de fructosa en el jugo para llegar a un rendimiento de 10.5 o de 11, y con unos grados Brix de 16, de entre 15 y 17 grados Brix, que es la cantidad de azúcar suspendidos en el jugo. Y para producir una tonelada de azúcar se necesitan 9 a 9.5 a 8.5, dependiendo de esa pureza y de esos grados Brix. Se necesitan de 8.5 a 9.5 toneladas de caña para producir una de azúcar. Quiere decir que para producir 1 millón de toneladas de azúcar, usted necesita 9 millones de toneladas de caña. Y Cuba hablaba de producir 7 millones y Cuba producía 5 millones. Eso quiere decir que entonces producía entre 45 a 50 millones de toneladas de caña en 1959, y Cuba tenía de los avances más extraordinarios de toda América. Pero sin embargo, miren en lo que está Cuba. Cuba está hoy en una situación tal, al borde del cierre. Estuve escuchando con mucha paciencia en Cuba Visión la presentación del informe de supervisión del Ministerio de Energía y Minas,
que se ofreció la semana pasada y el diputado que presentaba el informe estaba dando ofreciendo datos aterradores de la pobre Cuba, Dijo que Cuba tiene 6.100 megavatios de capacidad instalada, que antes podía producir entre 400 y 500 megavatios, una capacidad instalada solo de los ingenios de azúcar, pero como el azúcar hoy es de milagro, Cuba no está importando azúcar. Aquellos cientos y tantos ingenios, aquellos 6, 7 millones de toneladas, todo eso se fue a pique. Pero que en térmica, que es su generación, el 86%, 85% de la electricidad es producido con plantas térmicas quemando el petróleo, poco petróleo que ellos producen con hasta 3% de azufre. Un petróleo muy pesado y de pésima calidad, prácticamente sin refinarlo, dañando las propias plantas, pero el propio diputado lo dijo, que tan solo tienen 324 megavatios de capacidad instalada en hidroeléctrica, pero en hidroeléctrica pequeñísima, pero que la mitad ni funcionan porque le faltan repuestos que no pueden conseguir, que han ido avanzando a paso de tortuga en el tema de la energía renovable por falta de dinero, porque incluso la poca tecnología, las pocas plantas que tienen, luego no encuentran los repuestos porque el sistema de persecución que le tiene Estados Unidos no es solo de que un bloqueo, no te vendo, no te compro. No, es la persecución bancaria más atroz, que hay bancos japoneses que si tienen relaciones con Estados Unidos, ellos lo presionan para que no le abran cuenta y entonces Cuba te puede comprar pero no te puede pagar porque no haya cómo pagarte, aún queriendo pagar. Y este país, dijo el diputado, que con 6.200 megavatios de capacidad instalada tan solo genera 2.300. Los apagones son por días. Entonces eso es lo que no queremos que aquí vuelva a ocurrir o pudiera ocurrir. Lo de Sri Lanka no lo queremos aquí, porque en América Latina hay una tendencia abierta hacia los gobiernos de izquierda. Los pueblos le han perdido el respeto a las oligarquías. Antes, los oligarcas de aquí, las 10 familias, hacían cualquier atrocidad junto a los políticos corruptos que siempre han estado a sus pies. Y el presidente o quien fuera llamaba y le decía, saquen de primera plana, no publiquen esa noticia. Y no se publicaba. Y la sociedad ignoraba lo que había pasado, o si de repente se había enterado, luego desaparecía. Pero ahora con las redes sociales están al descubierto. El pueblo sabe que la mayor parte de ellos son unos bandoleros. No le tienen esos grandes nombres de que don fulano de tal. La gente se ríe de ellos y sabe que son rateros, que le han robado su futuro. Y entonces el gobierno no puede persistir en seguir entregando el gobierno a esos oligarcas creyendo que con eso gana respaldo en la sociedad. A la sociedad eso le sabe a M. Esa gente no le tiene ya respeto al país, ni los propios ricos no oligarcas no quieren saber de ello, y el gobierno y el presidente insisten en esa gente. Por eso le pasó lo que ocurrió con Macarrulla, le va a pasar lo mismo con Celso Marrancini, con Manuel Estrella, con toda esa gente
¿Cómo es posible que a los 3 días de estar electo, en vez de ir a visitar compañeros que reventaron su espinazo luchando para ganar, fuera a ver a Manuel Estrella y hoy tenga el contrato del monorriel de Santiago, pero también fue el socio de Odebrecht? ¿Cómo es posible que en un gobierno que nació para luchar contra la corrupción pueda haber ocurrido lo que ocurrió con los supertucanos, con los Odebrecht, que están los sobornadores, pero ahora no aparecen los sobornados porque se ha hecho un mejunje de gente de todos los partidos y ahora nadie quiere que le castiguen el suyo, entonces no se castiga más nadie? El pueblo no es tonto para saber lo que está ocurriendo, por favor. Y cuánto me duele a mí tener que decirlo en medio del gobierno del PRM, pero sé que ahí algo se está cocinando que nos va a espantar a todos por esta confabulación con la oligarquía que siempre ha saqueado este país. Esa es la verdad. Usted ve que nombran en los consejos de administración una serie de nombres que cuando usted los analiza, todos son representantes de los bichinios, de los bonetios, de los de estos, de los de aquellos, de los otros, y los otros que estudiaron a lo mejor más que ellos, arrumbados por ahí, despreciados, porque esa tendencia a preferir una oligarquía saqueadora, sabiendo que eso es lo que hacen. Mire lo que le crearon en ese consejo de administración de la Superintendencia de Electricidad. Eso le dolió a la gente en el alma, pero todavía el problema sigue, eso no se ha resuelto. El presidente revocó los aumentos, pero los aumentos siguen porque a todo aquel que le duplicaron y le triplicaron la factura, que fue casi a todo el mundo, eso no se revocó. Y si las sedes estaban cobrando 650 o 700 millones de dólares y duplicaron las facturas, entonces van a duplicar los cobros. Paró los aumentos de tarifa, pero ese no era el principal problema, no, es que lo que estaban cometiendo era un crimen generalizado. Esos vándalos de esos consejos con nombres raros, representantes de los grupos de poder, los amiguitos del presidente. Los que tienen esa piel fina, limpia, a veces hasta con los ojos azules que parecen finlandeses, en un país de donde 93 somos mestizos, mulato y negro. Esa gente no nos representa y esto no es racismo. Racismo es el de ellos que nunca se han querido mezclar con nadie. Vamos a decirle las cosas donde le duela, porque este país tiene que cambiar. No tenemos taparrabos, no necesitamos eso de que noble para que nos estén representando, porque muchos hemos estudiado más que ellos. Y le damos una pela si vamos a algún careo, de lo que sea. Entonces, esa gente no hay que usarlo, esos vándalos. Pero si este hombre quebró las EDE y fue echado en el 2010 por el PLD, y el que hoy es ministro de Energía y Minas dijo que hizo la administración más desastrosa. Hoy, ¿cuál es el compromiso de que hoy Luis Abinader lo tenga como director ejecutivo de un fideicomiso que el 98% del pueblo lo rechazó? O se está volviendo loco o no nos respeta. Decírselo para que él lo oiga y sepa que estamos pendientes y que no nos vamos a callar. Este país no es de él, tiene que hacer lo que el pueblo diga. El presidente, si no hace lo que el pueblo dice, debe ser repudiado, porque él no tiene derecho a hacer lo que le dé la gana, es lo que la ley diga, la prudencia, lo cortés, lo transparente. Eso es lo que tiene que hacer, no otra cosa. No, que mi amigo, ¿qué amigo el carajo? Un saqueador va a ser amigo suyo. Entonces, ¿en qué está usted ahí? ¿Saqueando también? Y vamos a ir
repitiendo todo esto a lo largo de todo el proceso. ¿Qué hizo esa gente ahí en la Superintendencia de Electricidad? Primero pasaron 4 o 5 meses duplicando, subiendo, pero ya eso no hay que demostrarlo, porque eso le pasó prácticamente. Las sedes deben tener como 2.5, 2.6 millones de clientes, y eso le pasó, y más le pasó aún a los de bajos ingresos, la gente que consume poco, preparando esto de que para entonces aplicar el aumento de tarifa. Entonces, resolución de aumento de tarifa. ¿Se paró cuál de las resoluciones? La última y la segunda. Pero si se para eso, el saqueo mediante la estafa eléctrica sigue igual, porque aquellas duplicaciones y triplicaciones de factura, eso no se paró. Entonces, que se aclare y que se diga, hasta 4 meses atrás, todas esas facturas esos aumentos quedan sin efecto. Y entonces lo que se cobró queda como un crédito para los subsiguientes. Y para que no se diga que solo hablamos, yo le voy a decir aquí un mini plancito de cómo se debe enfrentar el tema de la electricidad. Un mini plan, este es mi país. Ese plan de rediscutir el pacto eléctrico, que lo habíamos sugerido aquí, y al otro día el gobierno parece que por eso lo hizo, porque aquí fue que se sugirió por primera vez que se termine eso rápido. Entonces, que se terminen de instalar y de poner en ejecución los 500 megas en Barcaza, donde sea. Porque cualquier plantita que se dañe vuelve otra vez a todo el desastre, y con la superexcitación negativa que tiene el pueblo, me temo que no será muy bien recibido cualquier caída y una nueva tanda de apagones. Entonces, que se termine esto de instalar lo antes posible. Que se enfrente la reducción de pérdidas y que el gobierno busque donde sea los medidores que no, por falta de juicio administrativo, estos infelices muchachos no han podido comprar. A 2 años de gobierno no han podido comprar los jodidos medidores. Que los compren como quiera que sea. Que a $200 que fueren, serían 200 millones si compran $1 millón de dólares, sería. Para ver si reducimos esa pérdida del 40 al 20% en año y medio, antes de que termine este gobierno. Reducir esas pérdidas a la mitad. Porque eso aumentaría los cobros, los aumentaría en 400 o 300 millones de dólares. Y el objetivo es reducir las pérdidas a 15%, no más de ahí. Porque si usted luchó tanto para que lo elijan, dice que porque usted es moderno, porque usted sabe utilizar cuentas offshores, y usted dice que sabe tanto, bueno, carajo, pero demuestre que usted sabe algo. Oye, porque usted dice que es alto y que sé yo qué, y que es de esto, no, eso no vale nada si usted no muestra resultados. Por otra parte, continuar con todos esos planes que se tiene de instalar la planta de gas natural allá en Manzanillo, las plantas solares, todo eso. Y por favor, usted lo pusieron al frente del Estado para que propicie la igualdad de oportunidades. Pues llame al CODIA, llame a los ingenieros eléctricos y electromecánicos
para que formen consorcios y cooperativas y que puedan optar en conjunto por grandes proyectos, porque si no este país seguirá siendo de las oligarquías, porque cada vez que se hace un concurso lo gana un amigo de los que están en el poder. González Cuadra ganó eso ahí de Manzanillo, la primera parte, los mismos amigos de siempre. Hoy, ¿qué es lo que, carajo? ¿Qué es lo que? El mismo vándalo de que gana el monorriel de Santiago también. Oh, pero bueno. Pueblo dominicano, vamos a decirle no a este y a cualquier otro que nos relaje, nos ponga de muchacho. Eso es lo que queremos. Alertar. Si un pueblo consciente de sus derechos y de pie para ejercerlo, cada día van a creer que estamos más contentos, que nos merecemos ser esclavos, que somos la gleba y que ellos, las élites, merecen tener su dinero fuera para no pagar impuestos o pagar menos, y entonces cobrarnos los impuestos a la clase media y a esa pandilla de pendejos que somos nosotros todos. Oh, pero no, hombre, digámosle que no. Y por eso hoy vamos a discutir aquí esa ley de extinción de dominio. Vamos a ver si al salir de consenso, ¿por qué todo el mundo estuvo de acuerdo si ahí están casi todos los representantes de todos esos grupos vándalos que están saqueando este país? ¿Cómo es posible que la ley fue de consenso? Pues esa ley no puede servir. Porque si todo el mundo está de acuerdo, señores, es porque esa ley ya no mete miedo. Todo eso lo vamos a analizar aquí. Vamos a analizar esas cosas. Por eso es que los sabios en la Z tienen esta importancia. Y por eso el pueblo dominicano toma nota de que sea esta emisora la que haya concebido un programa de estos atrevimientos. No nos para nadie. Usted quiere que hagamos un programa sobre algo que atenten contra el bienestar, la seguridad, los intereses de los recursos naturales, de la minería y todo esto. Por eso, don Bienvenido Rodríguez, visionario, y su equipo, su familia, porque aquí en Los Sabios, para los sabios en la Z, todo está abierto en esta emisora. Pero queremos decir algo más ya al ir cerrando este comentario. ¿Cuál es? Sabemos que para enfrentar las pérdidas de la CDE, del Sistema Eléctrico Nacional, de las EDES, se necesita dinero. ¿De dónde va a salir ese dinero si las EDES están con unas pérdidas tan altas que están quebradas? ¿De dónde? O busque en la internet del precio del oro. Está casi 1.800 otra vez. Ayer a $1.768, $1.785. Y va a seguir subiendo. Y voy a hacer esta predicción. Antes de febrero del 2003 estará por encima de los $2.000 la onza. ¿Qué significa que el oro esté así? Esa alza se debe a nuevas tecnologías que hacen el proceso más eficiente en las compañías que explotan oro aquí en República Dominicana y en el resto del mundo. No. Se debe a que Barrick Gold ha descubierto nuevas tecnologías, nuevos procesos. No. ¿Se debe a que alguna otra compañía? No. ¿Se debe a que han reducido los costos en 50, 200, 300%? Tampoco. ¿Se debe a que descubrieron nuevos mercados en la Luna o en Marte? No. ¿Se debe a que ahora hay nuevos usos tecnológicos? Sí, pero eso no sería mérito de esta empresa, sino de que ahora se consume más oro para la fabricación de los convertidores catalíticos en los automóviles. Ahora casi el 14% del oro se usa en eso. La gente, es más del 50% del oro se utiliza para atesorar
La gente está nerviosa, está temblorosa en el mundo, teme una nueva depresión, la agudización de la recesión, los precios de los commodities o bienes no le merecen mucho respeto, las tasas bancarias, aunque van aumentando como quiera, en las finanzas públicas hay incertidumbre de pandemias, y la gente quiere, los que pueden invertir, quieren invertir en oro. Quieren invertir en oro. ¿Qué significa eso? Que entonces el oro sube de precio porque está más demandado. Hay oro usado en las tecnologías, en las nuevas tecnologías, en los aparatos de inteligencia artificial. Bueno, y usted sabe que el oro también en la India, ese continente de 1.350 millones de habitantes, la gente lo usa también para comer. El oro en polvo lo rocían en determinados platillos. Y tantos millones de gente también aumentan el consumo de oro. ¿Qué significa todo esto? Que si el aumento en precio del oro no se debe a méritos exclusivos de las compañías, el pueblo también, que es el dueño del yacimiento, puede compartir esos aumentos, compartir ese bienestar, compartir esa dicha de que tienen 1000 problemas, se aumentan los combustibles, aumenta la comida, aumenta todo, aumenta el oro. Entonces el pueblo dominicano no se va a beneficiar de ese aumento de precio del oro. Óigase, si el gobierno dominicano no pasa junto al Congreso una ley de precio tope, está traicionando al país, está diciendo al pueblo dominicano lo puede destruir todas las cosas malas del mundo, pero el pueblo dominicano no tiene derecho a reclamar nada porque el gobierno que tiene prefiere más las empresas, defender más las empresas que defender la gente. Eso es lo que se va a interpretar. Y como aquí se produce 2 millones de onzas de oro, si el gobierno pone un precio tope al oro mire, yo me conformaría con $900, 950, eso significa que 950 multiplicado por 2 millones serían casi 2.000 millones de dólares que cada año tendría este país. ¿Le falta o no le falta? Exige usted que ese dinero nos entre, nada más falta una ley y ahí ya tendríamos 2.000 millones. Eso se llama pensar en la mayoría, eso se llama pensar en el país. Vamos a hacer la pausa y esperar que nuestros invitados pues hagan su entrada. Tenemos invitados, personas de muchos juristas de primer orden que esperamos que hagan un buen servicio para el pueblo dominicano. Aquí opinando sobre estos temas tan importantes de la ley de extinción de dominio.